Bueno, un saludo a todas esas almas que están inquietas buscando tener claridad de sus orígenes, de sus esencias, a esas almas que realmente empezaron ese proceso de despertar. Y mil respetos a las almas que todavía están encajonadas en ideas muy respetables de creencias inculcadas tradicionalmente, porque eso lo han hecho nuestros padres y yo fui partícipe de esa inculcación de parte de mi madre y de mi padre sobre una vida religiosa. Pero bueno, ya pasamos, ya traspasamos, agradecemos ese proceso y somos un poquito más inquietos y estamos investigando. Hoy voy a hacer un comentario que me puso a reflexionar, un comentario muy interesante, cuando el maestro decía, mi reino no es de este mundo. ¿Qué piensan ustedes que estaba diciendo el maestro Jesús cuando decía, mi reino no es de este mundo? Muy claro, yo lo veo muy claro. Estaba expresando de que no era de este planeta, que simplemente vino a dar un ejemplo en un trayecto de vida corto, que fueron prácticamente 3 años, aunque él estuvo haciendo otras cosas maravillosas, pero estuvo viajando, socializándose en otros países, pero su experiencia de vida fueron 3 años, y luego pidió volver a su mundo. La gente siempre ha tomado la idea de que lo que hizo Judas, que uno empieza a investigarlo en los textos apócrifos, fue algo terrible, pero resulta de que era parte del proceso que él tenía que experimentar y buscó a una de las personas que era el apóstol más inteligente, más sabio, más coherente y más amoroso, que era Judas, para poder hacer el proceso de desencarnación. Bueno, la iglesia lo ha tomado en otro sentido, pero pueden investigar los textos apócrifos, que no tiene nada de malo, ni tiene brujería, ni está en contra, por ahí como decía un personaje, que yo estaba en favor de los Illuminatis. Yo no tengo nada que ver con esos cuentos. Simplemente investigamos textos reales encontrados en Egipto, en las pequeñas cuevas de Egipto. Y Judas le ayudó en ese proceso. Él le dijo, me duele mucho lo que voy a hacer, pero el maestro le dice, tienes que hacerlo, me tienes que ayudar a desencarnar para poder hacer ese regreso a mi vida espiritual y vivir de forma espiritual. Y la gente lo interpretó como traición y bueno, y ni siquiera quieren hablar de eso. Y él le había dicho, te van a dejar en la historia como un traidor. Pero lo que voy yo en este momento es, cuando él decía, mi reino no es de este mundo, es que sencillamente él era una persona encarnada en un ser, en un cuerpo espiritual, aquí haciendo una experiencia de vida, pero su realidad es que era de afuera, de otro mundo. Y nos duele mucho hablar de esto, y nos duele mucho expresar que posiblemente, según sus propias palabras, no lo estoy inventando yo, era extraterrestre, fuera de la Tierra. Porque sus dones, sus talentos, sus cualidades, su manejo de campos energéticos, su nivel de conciencia era superior. Sabemos que en la Tierra estamos haciendo un proceso en tercera dimensión de conciencia, apenas es un proceso de despertar, es un proceso de aprender a manejar nuestros campos de energía, es un sitio donde se experimenta mucho el sufrimiento y el dolor, pero es parte del todo, es parte de ese proceso que tenemos que vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a entrar un poquito al Zen, al budismo Zen, que es muy sabio, me parece a mí, hay que leer todos los textos. Si Judas, entre comillas, lo tildaron como el daño, como la maldad, como el traidor, para hacer el proceso que realmente tenía que hacer el maestro, si no el maestro Jesús no sería lo que es, ni habría vivido la experiencia que vivió y no había demostrado su vida espiritual, su regreso como ser espiritual. Si no hubiera sucedido eso, no hubiera sucedido. Entonces, todo lo que sucede, que nosotros lo vemos como maldad, muchas cosas que estamos viendo como daño, como destrucción, son procesos que tiene que vivir el ser humano, que tiene que procesar el ser humano como proceso de aprendizaje, pero tiene un porqué y un para qué. O sea, por eso yo invito muy sencillamente a todos, las almas despiertas, las almas inquietas que están en este momento,
a darse cuenta que no se puede hacer juicio, ¿sí? Uno hace mucho juicio y quiere polarizarse, pero resulta que lo positivo y lo negativo está dentro del todo, está dentro de ese proceso de la divinidad. Y muchas cosas que estamos viviendo en este momento, que la vemos y que lo estamos experimentando con sufrimiento, o sea, desempleo, masacres, muertes, epidemias, manipulaciones, caída de la economía, todas estas cosas que estamos viviendo está dentro del proceso del todo. ¿Qué quiero decir con esto? Está dentro de las posibilidades también de aprendizaje de la humanidad. La humanidad, si no tiene ese proceso educativo del dolor, no empieza a hacer un alto en el camino y no empieza a darse cuenta que su posición está al lado de la espiritualidad, de la conciencia. Entonces las experiencias se viven y de pronto mucha gente repite experiencias de sufrimiento, de masacres, de muertes, de guerras y repite, pero llegan momentos en que tenemos que detener todo esto porque no ha dado resultado. La violencia no ha dado resultado, las bombas no han dado resultado, las masacres no han dado resultado, pero es parte de, dentro de la divinidad está lo positivo y lo negativo, es el todo, ¿sí me entiende? Y por eso no podemos hacer juicio, pero sí podemos observar que realmente no da resultado el daño, la maldad, la sevicia, la envidia, los celos, el egoísmo, la intoxicación, la prostitución, todo lo que se está fomentando en este momento no funciona, mi querido amigo, pero está dentro del todo, está dentro del proceso educativo, ¿ya? Entonces no podemos estar tildando a la gente o juzgando a la gente como posiblemente lo hacen ciertos grupos religiosos, de que esos son malos y estos son buenos. Eso es horrible, estar haciendo ese proceso de juicio, incluyendo el ejemplo que dio el Maestro Jesús. Muchas veces lo que vemos como malo está dentro del proceso que tiene que vivir el ser humano para entender, para conocer realmente la vida de la conciencia, de ese despertar espiritual. Entonces, estoy hablando de un tema muy tremendo. En el budismo Zen habla de no juicio. Yo sé que para la humanidad es muy difícil no hacer juicio. Estamos constantemente haciendo juicio de todo lo que venga. Pero en realidad todo está dentro de un proceso. Ya sabemos que ese mundo externo, ya lo sabemos, las almas inquietas ya saben que no es nuestro, no es partícipe de lo que somos, de lo que es nuestra esencia. El mundo externo es un mundo construido por otras entidades que se nutren del daño, que están también, en cierto sentido, haciendo el proceso de despertar de conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a un tema muy fuerte. Por ejemplo, tú has tenido una relación afectiva amorosa con alguien, ¿sí? Y fruto de esa relación puedes tener hijos, puede suceder, y puedes tener experiencias donde tú te diste cuenta de que no era la persona con la cual tenías que compartir, que fue un error, ¿sí? No se puede hacer juicio de esa experiencia, pero esa experiencia te está diciendo de que tú tienes que despertar en conciencia. Por eso es tan importante estudiar la conciencia, y tienes que aprovechar y sanar los errores de no vivir en estado de alerta y de expectativa frente a lo que vayas a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? En conciencia, o sea, saber con quién, investigar bien con quién voy a compartir a nivel de hogar, a nivel de familia. Pero ese error o ese dolor o ese sufrimiento es parte del proceso educativo que tenemos que vivir cuando no estamos en estado de conciencia y de alerta. Estar en el aquí, estar en el ahora, observar detalladamente todos los indicadores que nosotros tengamos alrededor para generar unas actuaciones, un futuro, una relación, un proyecto de bienestar. Cualquier estado de alerta que me indique que no es positivo hacia adelante, que no va a funcionar, poder hacer la renovación, poder hacer la sanación, ¿sí? La corrección o el detener ese proceso con proyectos, personas, lo que sea, sin juicio. O sea, el otro, aunque lo veamos muy Judas, aunque lo veamos muy traidor, te está educando, mi querido amigo. Esto va para las personas que han tenido decepciones amorosas y afectivas. Te está educando, te está diciendo que tienes que tener la oportunidad de hacer un alto en el camino, de observar sin juicio, pero te está haciendo un favor para que busques algo, un ambiente diferente, una energía diferente, una socialización diferente, un crecimiento, una autoestima. O sea, lo que vemos como malo, o lo que vieron también como Judas,
tiene un porqué y un para qué educativo. Lo malo está dentro del paquete de la divinidad. Por eso no podemos hacer juicio, pero sí podemos hacer observación para rectificar, mi querido amigo. Esto que estoy hablando es supremamente interesante y muy importante y está dentro del budismo zen, que es muy educativo. No podemos, ojo con esto, hacer clasificaciones como nos están enseñando, de que esos son malos y estos son buenos. No, los malos simplemente su energía la están usando en un sentido diferente, negativo, que genera sufrimiento. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos que quien realmente, por ejemplo, hace un daño, él mismo se va a sancionar. Quien le va a ser infiel a su esposa, él mismo va a vivir la infidelidad. Si quien roba, él mismo se va a robar. O sea, es un proceso también educativo, pero está dentro del paquete. ¿Sí? Entonces no podemos hacer juicio de ninguna clase. Simplemente observemos y rectifiquemos todas nuestras acciones durante la vida para no repetirla. Eso se llama conciencia y por eso les insisto tanto en que los colegios y las universidades y todas las instituciones deben de estudiar lo que es la conciencia, que es un campo de energía que se usa en el sentido positivo, que me da claridad de quién soy, a qué vino y por qué estoy viviendo ciertas experiencias que le llamo dolorosas, porque todas son educativas. Si tú asumes conciencia, no vas a tener sufrimiento, eso sí te lo garantizo. Vas a vivir en alegría, vas a vivir en el presente, no vas a traer nada del pasado, vas a vivir en goce, pero muchas personas no quieren quitarse el basural aprendido de algo que ya no existe, que se llama pasado, y no han querido trascender, romper barreras educativas, políticas, económicas, porque sabe que todo eso es falso. Todo lo que vemos afuera es falso. Solamente el mundo interior, tus acciones en tu vida, es lo valedero, lo real, y la rectificación de experiencias que uno puede llamar malas, satánicas, embrujadas, no sé, de personas. Todo ese malo que vistes allá, el que te robó, el que de pronto asesinó, el que de pronto te mintió, son parte del proceso que está de aprendizaje. Entonces no podemos de repetir acciones que causen daño porque no genera sino un karma y el círculo va a estar ahí como un hámster repitiendo y repitiendo y realmente no aprovecharon ni aprobaron el cursillo y les toca tener otra experiencia de vida y repetir para sanar lo que hicieron mal. Los quiero mucho. Esto es simplemente psicología transpersonal. La conciencia es muy importante. La personalidad es parte del proceso, pero la personalidad es un personaje que nos inventamos y que podemos quitarle el guión los psicólogos transpersonales. Chao.